Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar sobre dibujo automático de levantamiento topográfico. Mi nombre es Ariel Silva y la idea es mostrar algunas herramientas tanto de Trimble Access como de Trimble Business Center asociados a poder hacer estos dibujos automáticos. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, me acompaña en este webinar Franco. Franco durante el último tiempo se ha especializado en el uso de estas herramientas. Hemos desarrollado bibliotecas de características y y varios levantamientos de diversas categorías en donde se utilizan estos códigos, obviamente apuntando a un tema de productividad. ¿Ya? La agenda de hoy está orientada a poder estudiar los puntos topo, ¿cierto? Y cómo se densifican con técnicas convencionales y también a través de nubes de puntos. Eh, También poder revisar qué es lo que significa un código topográfico, qué es lo que significa un código de control, que lo referente también a la planificación de una biblioteca de características, la puesta en marcha de una biblioteca de características, y algunos ejemplos de aplicación que hemos dividido en tres etapas. Un ejemplo de aplicación básico, un ejemplo de aplicación intermedio y un ejemplo de aplicación avanzado. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo se van utilizando estos códigos tanto en Triple Access como en el Triple Business Center. ¿Ya? Antes de partir, es bueno hacer alguna pregunta orientada a aquellos que tienen experiencia haciendo levantamientos topográficos. La primera es sobre la relación de tiempo entre la captura de datos en terreno y su posterior dibujo en oficina. Aquí habitualmente, mientras más complejo sea el levantamiento, hay una difícil interpretación en oficina, dado que el levantamiento se puede hacer desordenado, por ejemplo, y uno después, digamos, en términos de lo que es el dibujo, se va orientando con respecto a las referencias espaciales que entregan los mismos puntos o a través de los mismos códigos cuando ha sido hecho de forma ordenada. Esto, para los que han hecho este tipo de levantamiento, algunas veces es muy fácil cuando tienen pocos códigos, pero habitualmente, por ejemplo, en los levantamientos urbanos es una complicación mayor. Eh, lo otro es si ha vuelto a terreno por no saber interpretar los datos que usted mismo ha levantado. Eh, Muy similar a lo que había explicado anteriormente, levantamientos que son muy complejos, en donde se ve, digamos, puntos que están muy cerca, habitualmente es muy difícil de interpretar, entonces si la persona que está dibujando no ha ido a terreno, se le complica tremendamente eh, el poder hacer este tipo de dibujos posteriormente. ¿Ok? La otra pregunta es si ha complementado el levantamiento topográfico con fotografía. Muchas veces, cuando los levantamientos son difíciles, se adquieren fotografías, pero fotografías que no tienen referencia, entonces también, más que una ayuda, algunas veces también se transforma en una complicación. Otro, si existen códigos predeterminados en su organización, códigos numéricos, muchas veces yo me he encontrado con eso, o también con códigos que están, digamos, recortados, 4 letras, 5 letras, ¿cierto? Etcétera. Otra pregunta es si debe realizar un croquis para la correcta interpretación de un dibujante. Me ha tocado también observar algunos procesos topográficos en donde geomesores y topógrafos hacen el levantamiento en terreno y posteriormente esto es entregado a un dibujante y la misma persona que ha hecho el levantamiento, como no se maneja en términos digitales para poder dibujar el levantamiento, ¿cierto? En algún software, tiene que entregar un croquis al dibujante y el dibujante con esto tiene, digamos, una especie de guía para hacer el dibujo. Usa código numérico en su levantamiento para ahorrar memoria en su controlador. Esto está directamente asociado a las estaciones totales antiguas. Entonces, como tenían poca memoria, en vez de escribir solera o en vez de escribir borde, ¿cierto? Tenían un código numérico que había que interpretar después, posteriormente, con un diccionario o básicamente teniendo mucha experiencia al utilizar esos códigos. ¿Ya? Ok, lo otro es si ha tenido que cambiar en la oficina la codificación numérica por códigos alfanuméricos.
Entonces, muy parecido a lo anterior, si el código 1 era borde, el código 2 era pie, el código 3 era relleno, ¿cierto? Con la herramienta reemplazar de un bloc de notas o del Excel, ¿cierto? Se consigue después el código digamos, el código formalizado, ¿cierto? Bueno, en fin, ese tipo de preguntas aparece cuando ya, cuando se quiere ganar productividad en términos de poder dibujar un levantamiento topográfico. Antes de seguir, quisiera hacer una aclaración acerca de los puntos discretos, ¿ya? Vamos a ver de qué se tratan los puntos discretos. Responden a un formato tipo ASCII donde existen delimitadores, ¿ok? Entonces, estamos pensando en un punto que puede ser 2D o 3D, da lo mismo, debe incluir un identificador, ¿sí? Desde el punto de vista de una base de datos, ¿cierto? Esto es lo que describe lo que es un punto discreto y, por supuesto, tiene que tener al menos un código. Con el código yo me estoy refiriendo a un atributo acerca de lo que es realmente el punto. No me refiero a una descripción secundaria, sino que me refiero a que cuando uno levanta pie o levanta borde o levanta relleno, se debe indicar expresamente que se trata de ese código. ¿Ya? Los puntos discretos se dividen en dos categorías. Se dividen en puntos topo, que provienen directamente de la medición. Hablamos de estación total, de GNSS, o ahora último, digitalizando sobre una nube de puntos. ¿Ya? Y los puntos COGO se originan indirectamente a través de cálculos. Por ejemplo, tenemos dos puntos que han sido levantados del terreno y entre esos dos puntos se miden solamente distancia a un punto que está, digamos, obstruido. Entonces ahí hay una, digamos, intersección de dos circunferencias, ¿cierto? Lo que origina finalmente la determinación de un punto a través de un cálculo. Los puntos COGO se pueden obtener tanto en terreno como en el mismo software, digamos, en el momento que se está dibujando. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo de puntos topo en una herramienta que se llama Notepad++. Es un editor de texto avanzado, es muy útil porque permite hacer selecciones de columnas, permite también aplicar algunas funciones, ¿cierto? En el caso que ustedes requieran, digamos, incrementar la altura de todos los puntos, o qué sé yo, ¿cierto? Y lo otro que es más conocido aún es el Excel, ya directamente trabajando ahí con columnas, como si fuera, digamos, una base de datos con registros de manera formalizada, ¿cierto? Ok, ¿cómo densificar los puntos discretos? Básicamente nosotros conocemos dos técnicas, perdón, básicamente conocemos dos técnicas. Hay una técnica óptica, ¿cierto?, que está asociada a las estaciones totales. Esto de acá es muy conocido. Entonces tenemos un punto de coordenadas conocidas, nos orientamos a otro punto también de coordenadas conocidas y permitimos el estacionamiento y la orientación de una estación total. Y finalmente hay una medición, digamos, discreta, ¿cierto?, de cada uno de estos puntos que ustedes ven acá, en donde también hay digamos, una incorporación de código para posteriormente ser interpretado en el proceso del dibujo. También existen técnicas satelitales como GNSS, ya sea en tiempo real o cinemático, ¿cierto? Acá pueden ver un ejemplo. Habitualmente se trabaja mucho más rápido con esto cuando cuando existe la posibilidad, ¿cierto? Me refiero a visibilidad, digamos, hacia el satélite, ¿ya? Entonces, vamos a tener técnicas ópticas, vamos a tener técnicas satelitales, ya les había hablado de las estaciones totales, en este caso en GNSS vamos a tener tanto RTK como el proceso cinemático, ¿cierto?, de un levantamiento. Me refiero a que se hace la adquisición de datos, digamos, en terreno, se registran datos, digamos, con una cierta tasa de captura y posteriormente eso se procesa. En términos de lo que son las estaciones totales, bueno, está la serie S, la serie M, ahora último está el SX10, y en términos de lo que es GNSS, también la conocidísima serie R de GNSS Trimble, que bueno, van a trabajar en estos dos métodos, como les mencionaba anteriormente. Todo eso confluye en poder obtener, digamos, un plano topográfico. ¿Ok? ¿Cómo densificar puntos discretos entonces, por ejemplo, sobre una nube de puntos?
Acá pueden ver una nube de puntos que ya ha sido filtrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a crear un punto, en esa creación de puntos se le entrega un nombre, que es un ID, y posteriormente se hace, digamos, se le entrega un código que debería estar predefinido, ¿cierto? En este caso el código es árbol, y ahí vamos pinchando sobre los diferentes elementos que son árboles, ¿cierto? Tal como si estuviéramos haciendo un levantamiento topográfico. Eso responde a puntos, a materializar puntos, ¿cierto? Sobre una nube de puntos. ¿Ok? Podemos acá eliminar los escaneos y ahí se pueden dar cuenta de que es prácticamente hacer un levantamiento convencional, pero pinchando sobre una nube de puntos. Lo otro son las cadenas de línea. Las cadenas de línea se pueden aplicar, por ejemplo, sobre el levantamiento de una solera. Entonces, elegimos cadena de línea, le podemos dar un nombre, si se desea o no, se le entrega una capa, digamos, sobre CAD, donde se le indica un color, ¿cierto? Eso es como un layer o una capa, actúa igual que como se hace en AutoCAD. Se escoge un tipo de selección sobre la nube de puntos y posteriormente se va haciendo, digamos, la interpretación sobre la nube de puntos. Ahí se podría afinar un poco más en el caso que se requiriera. Luego seguimos con una curva suave porque se trata también de una curva en terreno y se va afinando sobre, digamos, sobre la nube de puntos. El software tiene la capacidad también de poder ayudar en eso, de poder interpretar, ¿cierto?, que se está eligiendo el punto que realmente se necesita eh, para poder construir, en este caso en específico, la solera por la parte de arriba. ¿Ya? Esto también se puede replicar con la solera por la parte de abajo, ¿cierto? Llamémosle solera abajo, ¿cierto? Tiene la misma descripción, entonces, por ejemplo, vamos a hacer ahí la selección, vamos a ver sobre un punto en particular en la solera abajo, el software le llama a eso canaleta y si nosotros pinchamos, ¿cierto? Indica el lugar en donde él sugiere un lugar, ¿cierto? Indicando ahí en color blanco en donde se debería hacer la selección sobre el punto. Obviamente uno debería interpretar eso. En este minuto ese proceso también es manual, y se van haciendo esa selección de puntos sobre la nube de puntos densificada, ¿cierto? Sobre la nube de puntos de un escáner láser en este caso. Lo otro, ahí ya quedarían las dos polilíneas correctamente dibujadas, ¿cierto? Y responde a unas polilíneas, digamos, con notación topográfica, ¿ok? Se pueden hacer superficies, ¿cierto? Y bueno, se trabaja de igual forma como si se estuviera haciendo el levantamiento en terreno. Lo otro responde a poder hacer, digamos, eh, polilínea, ¿ya? O, disculpen, polígonos, ¿cierto? En este caso, el polígono que voy a dibujar es un polígono, digamos, en un plano diferente al plano horizontal, sino que se define un plano vertical, ¿cierto? En donde ahí se pincha un punto, ¿cierto?, sobre una esquina del edificio, sobre otra esquina, se define un plano vertical y sobre ese plano se pueden ir digitalizando elementos, por ejemplo, como el mismo edificio, ¿cierto? Si ustedes, ahí se puede ir viendo, voy a adelantar un poco, se escoge digamos, una capa, digamos, sobre CAD y posteriormente se va digitalizando sobre la nube de puntos. Ese proceso claramente puede ser muy fino, ¿cierto? Al ir haciendo más o menos zoom, perfecto. Ahí se cogió un segundo punto y se tiene ya un polígono, en este caso un polígono, obviamente un polígono cerrado, que identifica, digamos, al edificio en cuanto a la fachada. Y posteriormente, en ese mismo plano, se pueden ir dibujando las ventanas. ¿Ya? Se puede hacer también una selección más precisa en el caso que uno quiera, digamos, ocupar un punto como referencia, ¿cierto? En este caso no fue necesario, yo los dibujé, digamos, de manera rápida, eh, como si estuviera haciendo también, insisto, un levantamiento en terreno.
Posteriormente, el resultado de eso es una polilínea 2D. Ahí vamos a apagar los escaneos, ¿cierto? Y se obtienen estas polilíneas 2D que, bueno, que después se pueden ir complementando, ¿cierto? Y les va a entregar, digamos, un aspecto diferente de lo que es un levantamiento en términos horizontales. ¿Ok? Respecto a la densificación de puntos topo, vamos a tener algunas características importantes. Yo lo dividí, densificar puntos topo con estación total, con GNSS y con nube de puntos. En este caso, la restricción con estación total no hay ninguna restricción. En el caso de hacerlo con GNSS, la restricción es hacerlo a cielo abierto, ¿cierto? Y en el caso de la nube de puntos, básicamente también no hay ninguna restricción. Solamente que se vea el elemento que se quiere levantar. Ahora, acá quizá esto debería ser muy interesante, la rapidez en la captura. Yo pensé en unidades de estación total, ¿cierto? Si yo pienso en una unidad de captura de estación total, habitualmente con GNSS se obtiene una productividad que se eleva al triple. Este dato es empírico, ¿cierto? No, bajo la experiencia que tengo yo. De repente, en algunas ocasiones puede ser un poco menor y en algunas otras ocasiones puede ser un poco mayor, pero habitualmente yo me he encontrado con esta relación, ¿ya? Si lo piensan hacer con nubes de puntos, debería ser 4 veces más rápido que con estación total. Respecto a la intervisibilidad, yo le había hablado también de los puntos COGO, ¿cierto? En este caso, con estación total, no siempre se requiere, digamos, intervisibilidad y hay algunas ocasiones en que podemos capturar puntos, ¿cierto? Desde la perspectiva de poder hacer, con esos puntos que han sido levantados, poder hacer puntos COCO posteriormente. O utilizar, por ejemplo, en la medición, por ejemplo, de algunas líneas que son, digamos, difíciles de poner un jalón, ¿cierto? Poder ocupar la técnica del doble prisma, ¿ya? En el caso de GNSS, claro, intervisibilidad no es necesaria. Y en la nube de puntos hablamos de que como estamos pinchando directamente sobre la nube de puntos, no me refiero a un punto COGO, ¿cierto? Como estamos pinchando directamente sobre la nube de puntos, se requiere completa intervisibilidad, ¿ya? Captura por tiempo y distancia, en el caso de estación total sí, siempre y cuando usen el autolock. En el caso de GNSS también es posible tiempo y distancia. En el caso de la nube de puntos no es posible. Y acá, códigos topográficos y códigos de control, que es lo que vamos a describir posteriormente, en todos los casos es posible poder hacer este tipo poder utilizar este tipo de herramientas, ¿ya? Lo otro es el plano topográfico. ¿Qué es lo que es un plano topográfico? Básicamente se refiere a una representación gráfica en la cual mediante puntos, líneas y polígonos se muestran elementos a partir de una vista ortogonal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener puntos discretos medidos, en este caso con GNSS, vamos a través de una codificación y una secuencia, ¿cierto? Vamos a unir estos puntos y finalmente vamos a obtener lo que se denomina un plano topográfico. Esto, recuerden, es una vista ortogonal. Todos los planos topográficos tienen una vista ortogonal. Ya cuando cambia, digamos, de vista, deja de llamarse plano topográfico porque básicamente en términos muy antiguos, ¿cierto? Yo estoy esperando generar un plano con esto en términos de poder plotearlo, ¿cierto? O de poder obtener, digamos, una representación ortogonal. Básicamente, para que las distancias acá, ¿cierto? Permitan el diseño, ¿cierto? El diseño de ingeniería, por ejemplo. ¿Ya? Sobre una vista que no sea ortogonal, es muy difícil hacer eso, siempre y cuando no sea desde el punto de vista digital. Ya ustedes cuando en el mismo CAD o en el mismo TBC, ustedes pueden hacer una vista que no sea ortogonal y perfectamente pueden seguir midiendo distancia. Pero estamos hablando de una representación también que está apoyada a través de una representación digital. ¿Ya? Vamos a los códigos topográficos. Un código topográfico es un atributo que se entrega a un punto en particular para discriminar su condición, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí estamos midiendo un punto y yo a ese punto le pongo borde, entonces estoy discriminando
que ese punto se trata solamente de un borde y no se trata de otro elemento, para poder después unirlo, ¿cierto?, en términos secuenciales con otros puntos que están en la vecindad, ¿ya? Topográficamente, los códigos le dan sentido topológico al levantamiento. Esto se ve de forma muy clara cuando, como se dice coloquialmente, el topógrafo o el dibujante o el geomensor, ¿cierto?, empieza a coser el levantamiento, ¿ok? Y a través de los códigos, básicamente nosotros construimos tres tipos de elementos. Construimos elementos puntuales, construimos elementos lineales y construimos elementos de área, ¿cierto? Polígonos. No está considerado el elemento de volumen porque el elemento de volumen no está considerado como algo válido en un plano topográfico convencional. Ahora, yo les mostraba anteriormente que podíamos digitar, por ejemplo, podíamos digitalizar un edificio, pero eso no está considerado en el desarrollo de un plano topográfico. Cuando ustedes buscan otro tipo de vistas que no sean ortogonales, ahí sí el elemento de volumen cobra vigencia, y hoy en día, tanto las nubes de puntos o los puntos, digamos, o los puntos capturados de forma tridimensional, llegan a tener relevancia desde esa perspectiva, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, desde ese, en el caso de un levantamiento topográfico, un punto que se llama borde, otro punto que se llama borde, otro punto que se llama borde y un cuarto punto que se llama borde, ¿cierto? Topológicamente y en términos secuenciales, como les mencionaba anteriormente, yo puedo trazar una línea, una polilínea 3D, y con eso estoy creando lo que se denomina una línea de quiebre. Vamos a tener también el pie, ¿cierto? Y perfectamente vamos a poder unir ese tipo de elementos. Eso es lo que uno busca de un levantamiento topográfico y en específico de un punto que está codificado topográficamente, ¿ya? Vamos a complicar un poco las cosas y le vamos a agregar un código de control. ¿Qué es lo que significa un código de control? Es básicamente agregarle un segundo código, ¿cierto?, en términos de poder controlar lo que sería un código topográfico, ¿ya? La utilización de los códigos de control está pensada de forma absoluta en hacer el levantamiento, pero pensando en el dibujo, ¿ya? Le pongo un ejemplo. Vamos a tener el mismo levantamiento anterior, borde, 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 luego pie, 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 ¿cierto? Pero aquí le entregamos un atributo de control, en este caso el pie, que es un atributo topográfico, se complementa con un atributo de control que se llama fin. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con otro pie y como esta línea ya tiene un pie fin, no va a unir el 8 con el 9, porque ya le estoy indicando que este punto está finalizando una secuencia de unión, ¿cierto? Topológicamente le estoy diciendo que esta línea es diferente a esta otra línea que se está construyendo. Asimismo, lo puedo hacer con un borde, ¿cierto? Este borde no lo va a unir con el borde que está acá, el 4. No se une con el 13 porque le estoy indicando que estoy iniciando una secuencia de unión. Esto en terreno es muy importante hacerlo porque en terreno ustedes están viendo que se trata digamos, en términos topológicos, de dos líneas completamente diferentes. En oficina, ustedes tendrían eso, si que no le ponen un código de control. Y eso es lo que complica, digamos, la interpretación posteriormente del levantamiento topográfico, porque como están, digamos, en la oficina y dejaron de estar en terreno, no son capaces de poder interpretar y tienen que ir directamente con la persona que hizo el levantamiento topográfico para que les indique que esas líneas no corresponden, ¿ya? Ok, los códigos de control no solamente indican el inicio o el fin, sino que también pueden indicar, por ejemplo, construcción de curvas, ¿ya? Le pongo otro ejemplo. Entonces tenemos solera, ¿cierto? Y indicamos acá un código que se llama inicio de curva y un segundo código que se llama fin de curva. Por lo tanto, entre el punto 1 y el punto 2 va a crear una recta. Entre el punto 2 y el punto 3 también va a crear una recta. Pero, como yo le indiqué que acá inicia una curva suave, el punto 4 lo va a considerar como un punto de transición para llegar a ser una curva
entre el punto 3 y el punto 5, pasando por el punto 4. Como el punto 5 yo le indiqué que se trata del fin de curva, comienza nuevamente con la recta, ¿ya? Eso, desde el punto de vista de hacer el levantamiento, ustedes lo tienen súper claro. Pero de momento de llevarlo al dibujo, no todos entienden que esto se trata de una curva, entonces le dibujan acá encima elementos rectos, ¿cierto? O digamos segmentos rectos, haciendo que el dibujo sea poco representativo de lo que es la realidad, ¿ya? También es posible utilizar múltiples códigos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el caso típico que se tiene, digamos, en un levantamiento orientado a movimiento de tierra, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos entonces borde, borde, pie, borde. Y posteriormente el punto 4 se une a la característica pie, borde, porque yo estoy haciendo uso de un código, digamos, mixto, ¿ya? Le estoy diciendo que este punto pueda unir directamente dos códigos, ¿cierto? Dos códigos, en este caso dos códigos topográficos, ¿cierto? Aludiendo a que en terreno existe una unión de estas dos características, ¿ya? Eso no siempre se logra dibujar en terreno, porque básicamente, insisto, la persona que está dibujando no siempre ha visto que el elemento es un elemento compartido, ¿cierto? Perfecto. Vamos a lo que corresponde a definir lo que es una biblioteca de características. Una biblioteca de características básicamente es un conjunto de códigos. Ustedes pueden tener un conjunto de códigos para movimiento de tierra, para, digamos, un trabajo en planta o para un trabajo en el ámbito urbano, ¿cierto? Y van a tener códigos que están predeterminados, ¿cierto? Por ejemplo, a través de una biblioteca de características, ustedes podrían llegar a tener este tipo de representaciones en terreno y simplemente después ir pinchando sobre los códigos, ya sea códigos simples o códigos mezclados, ¿ya? También códigos mixtos, ¿cierto? Códigos topográficos mixtos, o también códigos, como les mostraba anteriormente, mezclar un código topográfico con un código de control, ¿ok? Eso lo posibilita una biblioteca de características, ya que usted se supone que deberían poder planificarla, digamos, antes de ir a hacer el levantamiento. Ahora, en el momento que están haciendo el levantamiento, si ustedes quieren desarrollar una biblioteca de características sencilla, también es posible, pero la idea es ir con los códigos predeterminados para que, no sé, el elemento árbol, por ejemplo, sea siempre identificado con este símbolo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer una biblioteca de características? Muy fácil. En Triple Access ustedes indican el código de características, ¿cierto? En este caso el código a utilizar es relleno. Yo le puedo indicar una descripción. Básicamente aquí no estoy ahorrando memoria, sino que estoy indicándole un símbolo especial para que en la pantalla, digamos, tanto en Triple Access como en el Business Center, no tenga una sobreabundancia de símbolos, ¿cierto? Entonces acá le indico una parte solamente, el código relleno, identificado a través de estos 4 caracteres, y en la biblioteca de características yo le indico una descripción. Lo otro es indicar cuál es el tipo de código de características. Nosotros habíamos identificado 3 códigos de características, estos códigos topográficos, ¿cierto? Habíamos identificado punto, línea, polígono y también código de control. Estos son códigos topográficos y esto obviamente indica un código de control, lo cual posibilita poder indicar un código topográfico para, digamos, dibujar directamente, o un código de control para ir haciendo el dibujo, digamos, que sea mucho más representativo tanto en terreno como después en oficina, ¿ya? Vamos a tener también líneas y polígonos, por ejemplo, en este caso el código pie, ¿cierto? Le indico la descripción adicional, que es opcional. Le indico también, si escojo línea, el color de la línea. Acá hay una variedad de colores que se pueden utilizar, y el estilo de la línea, si es una línea continua o si es una línea de guiones, ¿ya? Y finalmente, los códigos de control. Perdón, esto también se puede replicar para los polígonos, ¿ok? Y los códigos de control, hablamos, por ejemplo, de diferentes tipos de control. Por ejemplo,
lo que más ocupo yo en términos personales, ¿cierto? Es poder usar un inicio de una secuencia de unión o una finalización de una secuencia de unión. También, por ejemplo, hay uniones al primer punto, uniones a un punto nombrado, omitir secuencias de unión, poder hacer arcos, poder hacer curvas, poder hacer círculos, por ejemplo, o poder iniciar un rectángulo, por ejemplo. Con 2 puntos perfectamente se podría construir un rectángulo, ¿cierto? Y poder simplificar la captura en terreno en vez de pinchar, por ejemplo, 4 puntos. Acá con rectángulos ustedes pinchan solamente 2 y a través de la creación de esos 2 puntos automáticamente el software crea como puntos, ciertos 2 puntos adicionales, completando lo que sería este rectángulo. ¿Ok? Ok. Ahora, también existe una herramienta que se denomina Feature Definition Manager, que es una herramienta de escritorio. De hecho, como les digo, es un utilitario del Trimble Business Center. Entonces, aquí ustedes de forma muy tranquila podrían desarrollar todos los códigos, ¿cierto? Entregando el nombre, entregando el código que se va a ocupar en el levantamiento, la capa, ¿cierto? De CAD que ustedes van a utilizar, ¿ya? Esto, acá, por ejemplo, se crea una nueva categoría, se crea, digamos, una definición de la característica, lo que habíamos mencionado anteriormente, puntos, líneas, polígonos, y acá aparece algo novedoso que son bloques, ¿ya? Lo otro también es poder generar los códigos de control, ¿cierto? De línea o de bloque, ¿ya? Y los grupos. Los grupos, si me permiten retroceder, un grupo es lo que yo había mostrado aquí, en esta parte. Esto es un grupo. En una biblioteca de características pueden haber diferentes grupos. Entonces, esto, digamos, optimiza mucho el trabajo en terreno porque si ustedes tienen una biblioteca en donde tienen 100 códigos, por ejemplo, no necesariamente los 100 códigos van a aparecer en un grupo, sino que ustedes pueden agrupar ciertos códigos, ¿cierto? Para que los muestre en terreno de manera conveniente. ¿Ok? Ahora, tenemos un ejemplo de aplicación de un levantamiento. En este caso lo hicimos con un R10, ¿ya? Recibiendo correcciones de una estación de referencia continua, recibiendo correcciones diferenciales por internet, por un levantamiento urbano, ¿ya? En algunas partes había poca visibilidad, aún así en algunos lugares se hizo el levantamiento, en otros lugares también se complementó con nubes de puntos, por ejemplo. ¿Ya? Pero básicamente el ejemplo avanzado que tenemos está orientado a poder utilizar el R10. ¿Ya? En este se hizo, digamos, la adquisición de 570 puntos en 5 horas en terreno, se procesó con los códigos automáticos y los códigos automáticos, digamos, originaron 30 minutos de edición versus haber hecho el levantamiento de forma convencional, ¿cierto? O el dibujo de forma convencional que llevó 3 horas. Entonces, de 3 horas nos pasamos básicamente a un procesamiento que es automático y en donde tuvimos una edición de 30 minutos, de media hora editando el levantamiento para poder, digamos, hacer un entregable, digamos, de lo que sería un plano topográfico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá los puntos. En este caso, los puntos responden a, qué sé yo, estas luminarias, por ejemplo, o estos árboles, ¿cierto? Estos responden a elementos puntuales, ¿ya? El atributo interesante de los códigos puntuales es tanto la posición como la simbología. Entonces, aquí ustedes ven que un árbol o una señal los va a tratar como un elemento puntual que contiene simbología, ¿ya? Tenemos las polilíneas, elementos lineales como soleras, cercos, ejes, ¿verdad? En donde el atributo relevante es la longitud, ¿ya? Acá pueden ver varios tipos de geometrías lineales. Y finalmente los polígonos, en donde el atributo relevante es el área, ¿cierto? Acá nosotros esperamos un elemento cerrado, ¿cierto? Quien haya hecho, por ejemplo, levantamientos con una orientación de un sistema de información geográfica entendería muy bien esto, ¿ya? Hablamos digamos, de características como vereda, césped, etcétera, dentro de lo que es este levantamiento
urbano en particular, ¿ya? Y los códigos de control, acá nosotros hemos escogido, por ejemplo, ini como inicio de una secuencia de unión de polilínea, o fin como la finalización de una secuencia de polilínea. Elegimos también el código IC y FC como inicio y final de una curva suave, o el FP, cerrar una línea con el primer punto de la secuencia. ¿Ya? Habitualmente esto con FP ustedes consiguen un polígono, aunque estén dibujando una polilínea. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos de códigos de control, entonces acá pueden ver, perdón, acá pueden ver entonces un código mixto en donde incluye vereda, incluye también el inicio de una segunda, de un segundo elemento que se llama césped, ¿cierto? Y donde se está finalizando, digamos, una curva suave, ¿cierto? De lo que sería vereda, ¿ya? ¿Cómo se hace en terreno? ¿Ya? En terreno, por ejemplo, ustedes pinchan, acá, por ejemplo, vereda, césped, inicio, ¿cierto? Pinchan sobre esa característica en el Trimble Access, ¿cierto? Y permite el levantamiento hacerlo de manera bastante rápida, ¿ya? Entonces ahí ven, la persona se pone con el GPS o se pone con un jalón, con un prisma, levantando concentración total, y el operador lo único que tiene que hacer es presionar sobre la característica que se está levantando. ¿Ok? Ahí ya, por ejemplo, está levantando árbol y va a levantar el último árbol, ¿verdad? Simplemente a lo que quiero llegar es que simplemente se presiona sobre el elemento que ustedes desean para poder capturar tanto el punto como el código. En vez de estar escribiendo en terreno, como ustedes van con la biblioteca de características ya desarrollada, es posible que puedan hacer levantamientos de manera mucho más productiva. ¿Ya? Finalmente, esto es el resultado. ¿Ya? Esto, por ejemplo, fue lo que se hizo de manera, digamos, automática, o sea, perdón, de manera manual, ¿cierto? Y esto es lo que se consigue con el Trimble Business Center. ¿Ya? Aquí recuerden que esto tomó 3 horas para dibujarlo, ¿cierto? Y esto prácticamente fue automático, requiere un proceso de edición, pero bueno, el proceso de edición es mínimo. ¿Ok? Tenemos entonces algunos ejemplos como para poder compartir. ¿Ya? Vamos a buscar aquí los datos. Si es que hay alguna pregunta, la pueden anotar ahí en el chat y la vamos comentando, digamos, inmediatamente. ¿Ya? Vamos acá a iniciar un levantamiento, un proyecto nuevo. Y tengo acá algunos datos. Tengo, por ejemplo, un levantamiento básico, ¿cierto? Acá está el job, que fue levantado con GPS, y acá está la biblioteca de características. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Llevan este job al Trimble Business Center, va a cargarse, y automáticamente, como la biblioteca de características se encuentra en la misma carpeta, va a asociar que se tenga que cargar también automáticamente. ¿Ya? Entonces, acá ven un levantamiento hecho con GPS, un levantamiento muy sencillo, también urbano, pero de mucho menos puntos. Entonces, vamos a eliminar o apagar los vectores RTK, ¿ya? Y vamos a tener aquí el levantamiento. Echar a correr, por ejemplo, una biblioteca de características significa hacer esto y procesar inmediatamente las características, y van a tener el levantamiento, digamos, dibujado de forma automática. Si ustedes quieren, perdón, si ustedes quieren eliminar el dibujo, simplemente seleccionan y eliminan el procesamiento. Si quieren volver a obtener el dibujo, procesan nuevamente las características y obtienen, digamos, este tipo de representaciones. ¿Ya? ¿En qué aporta este tipo digamos, de procesamiento de los códigos de características? Voy a eliminar el proceso, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a hacer una superficie eligiendo puntos aquí, estos puntos que responden al levantamiento de una calzada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con eso yo puedo hacer una superficie. Vamos a ponerle acá superficie sin códigos.
vamos a generar la superficie y posteriormente en la vista tridimensional nos vamos a dar cuenta de que le faltaron, digamos, líneas de quiebre porque no logra, digamos, hacer la representación de la realidad como se estaba esperando, ¿cierto? Aquí pueden ver que está la solera, ¿cierto? Pero no se aprecia muy bien porque simplemente no ha hecho bien esta malla TIM, ¿ya? Vamos a eliminar esto. Vamos a echar a correr nuevamente los códigos los códigos de característica. Aquí está. Procesamos los códigos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar un polígono. Aquí está. Selecciono un polígono. Se seleccionan las polilíneas, tanto también como los puntos. Y ejecutamos también una superficie. Superficie con códigos le voy a poner, ¿cierto? Aplicamos y vamos también a la vista tridimensional y ya ustedes pueden ver de que los códigos, el procesamiento de los códigos aporta con líneas de quiebre. Pueden ver que aquí se crearon polilíneas tridimensionales, ¿cierto? Y esas polilíneas tridimensionales aportan directamente en una cuestión geométrica, en la definición, digamos, en este caso, de lo que es la calzada, ¿cierto? De hecho, perfectamente podría desarrollar un perfil. eh, Vamos a ver acá, un perfil rápido, ¿ya? De lo que es la calzada, ¿cierto? Y acá pueden ver que aporta directamente en la creación de la solera, ¿cierto? Aquí está el eje, aquí está la solera abajo, solera arriba, ¿cierto? Vereda, etcétera, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que aquí los códigos influyeron directamente en la correcta creación de la superficie, ¿ya? También se puede, por ejemplo, vamos a cerrar aquí. Aquí tengo un levantamiento de una, digamos, de una manzana, ¿cierto? Pero acá yo quiero crear una curva. Entonces, si ustedes no están acostumbrados a hacer los levantamientos en terreno, ¿cierto? A ocupar los códigos en terreno, perfectamente podrían ocupar los códigos en gabinete, ¿cierto? Entonces, acá, para empezar una curva suave, yo le pongo acá inicio curva suave, y acá a ese otro punto le pongo fin curva suave y proceso nuevamente. Vamos acá, eliminamos el proceso y ahora que cambié el código, proceso nuevamente y va a crear una curva suave, ¿cierto? Si ustedes lo piensan, esto como apoyo también para la malla de triangulación o para el fin, ¿cierto? Es súper interesante porque produce puntos adicionales, ¿cierto? Estos puntos obviamente están interpolados, pero genera una mejor definición en la misma superficie, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo también. Vamos a hacer otro proyecto. Ya, este ya es un ejemplo intermedio, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a cargar los códigos, el levantamiento, y aquí incluso tiene hasta un modelo geoidal asociado. Vamos a poner el eje 2008, ¿ya? También está hecho con GPS, y acá tenemos un levantamiento muy complejo, son pocos puntos, pero se ve complejo de poder dibujar, ¿ya? Entonces voy a apagar los vectores RTK y también podría, por ejemplo, incluir los códigos. Aquí están. Entonces ahí pueden darse cuenta de que es muy complejo poder esto, quien no haya hecho el levantamiento es muy difícil de poder hacer. Yo lo único que puedo reconocer acá, por ejemplo, es esta fuente, ¿cierto? Y qué sé yo, pero ¿de dónde parto, por ejemplo, con la solera? Tendría que ir, digamos, secuencialmente, viendo los números, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, lo mismo, acá ya se tenía una biblioteca de características, ¿cierto? Vamos a procesar y obtenemos ya el dibujo correctamente dibujado. Perfectamente acá podría, por ejemplo, acá eliminar los puntos y esto perfectamente lo puedo exportar a un DXF, ¿ya? O por ejemplo, acá hay un error. Entonces,
veo y puedo editar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, quiero eliminar una línea, ¿ya? Y después quiero unir. Por ejemplo, ustedes ven acá que estas líneas son polilíneas 3D. Entonces, perfectamente puedo ir acá a unir. Entonces voy pinchando todas estas líneas, ¿ya? Y genero una sola polilínea, ¿cierto? En términos topológicos, ahí tengo, digamos, una polilínea 3D, pero más encima que está cerrada, ¿cierto? Todas estas polilíneas o polígonos, por ejemplo, si yo selecciono esto, vamos a las propiedades, esto es una jardinera y tiene atributos de área, ¿cierto? Ya está directamente como para poder exportar en un sistema de información geográfica, por ejemplo, ¿ya? Al igual que, bueno, ese también es jardinera, acá tengo fuente, ¿cierto? Que son elementos que son polígonos, también tenemos acá señales, tenemos luminarias, árboles, ¿cierto? Todo con su correspondiente código responde posteriormente a poder integrar un plano topográfico, ¿cierto? De la manera que ustedes están viendo acá, ¿ya? Perfecto. El último ejemplo, para terminar, es un levantamiento complejo, ¿ya? Vamos a tener acá, por ejemplo, esta biblioteca. O sea, ese levantamiento topográfico. Vamos a importar acá, ¿ya? Y tenemos acá un levantamiento topográfico, digamos, en términos urbanos, ¿ya? Esto, si yo voy acá a mostrar los códigos, veamos los códigos, se transforma también en una ensalada de puntos que, insisto, es muy difícil de poder digamos, verificar, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo, vamos a levantamiento, procesar los códigos, vamos a procesar la biblioteca. Perdón, me falta cargar la biblioteca de características. Ahí está abierta la biblioteca de características. Yo lo único que voy a hacer es cargarla, ¿cierto? Ahí sí. Ahí estamos en condiciones de poder procesar y procesamos y obtenemos ya el tan ansiado levantamiento topográfico, ¿cierto? Se fijan que tenemos acá diferentes elementos, árboles, señales, letreros, etcétera. Eje de la calle, solera, etcétera. ¿Ya? Acá ustedes ven que falta el levantamiento, pero yo quise complementarlo con un levantamiento de escáner láser. Entonces, si me permiten ir aquí, vamos a mostrar acá cómo se complementa con un levantamiento de escáner láser, en este caso del SX10. Ok, aquí está. Vamos a tener, yo lo tengo dibujado, por cierto, pero vamos a tener los escaneos aquí, ¿cierto? Entonces, de la misma forma en que les mostraba anteriormente, puedo hacer, por ejemplo, una vista 3D, ¿cierto? Puedo poner las dos vistas aquí. Tengo una vista, digamos, ortogonal y una vista 3D, que puede ser en perspectiva, ¿ya? Y aquí tengo los puntos digitalizados, por ejemplo, sobre la solera, ¿ya? Puedo dar un ejemplo. Entonces, acá, pinchemos sobre esta otra solera, aquí. Entonces, se busca una buena visualización, vamos acá a CAD, creamos puntos y, por ejemplo, voy a poner el punto, qué sé yo, el punto 5000. Y si se fijan, yo escribo y automáticamente me va a sugerir un código. Entonces yo quiero el código Solera, vamos aquí, escogemos también lo que les mostraba anteriormente, pinchamos y vamos haciendo el levantamiento topográfico sobre la nube de puntos. ¿Sí? Todos esos puntos son soleras y así perfectamente yo podría seguir dibujando, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, yo ya tengo ahí varios puntos dibujados
Entonces puedo, por ejemplo, apagar esta nube de puntos y tenemos ahí los códigos, los puntos ya levantados. ¿Ya? De esta misma forma se hizo este levantamiento de acá, que bueno, que perfectamente podría ser complementado con el levantamiento anterior, porque son los mismos lugares. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar. Vamos a cargar acá punto norte este, importamos, ¿ya? Y acá hay algunos puntos que yo necesito renombrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no me complico, le voy a poner acá una, una característica que me permita, digamos, cambiar el punto para que no se combine con el punto, con el punto del levantamiento anterior, ¿ya? Ahí importamos, nos da un informe de los puntos que han sido renombrados, ¿cierto? Y tenemos un levantamiento complementado, ¿cierto? Obviamente a esto le falta un poquito de edición, ¿cierto? Acá se pueden fijar de que unió la solera, entonces aquí, insisto, podemos ir a eliminar algunas líneas, ahí está, ¿cierto? Y tenemos un levantamiento hecho mediante dos técnicas, ¿cierto? Una técnica de escáner láser, en donde pinchamos directamente sobre la nube de puntos, ¿cierto? Acá se puede ver, ahí está, ¿cierto? Y otra técnica que fue lo que había mostrado anteriormente, que es la técnica de GPS. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver de que coincide, aquí, bueno, deja de tener densidad, ¿cierto? Pero esta jardinera coincide completamente con lo que también fue levantado con el escáner láser. ¿Ok? Podemos procesar nuevamente. Vamos aquí a procesar. Vamos a procesar el bloque biblioteca. Perfecto. Y tenemos ya el levantamiento complementado, ¿cierto? Mediante dos tecnologías. Obviamente que, bueno, acá hay mucha tarea de edición. La edición siempre va a estar presente dentro de este tipo de levantamiento, pero finalmente se ahorra mucho trabajo en el dibujo. ¿Ya? Aproximadamente estábamos calculando que podría ser 6 veces más productivo utilizar los códigos de características eh, en, eh, en desmedro de poder hacerlo de forma manual. ¿Ya? Ok, no sé si hay más preguntas que podamos responder a través del chat. Eh, no, no hay nada más. Bueno, eso es lo que era lo que teníamos preparado para hoy. Si hay cualquier consulta o cualquier duda adicional, pueden escribir a ese correo que está apareciendo ahí en la pantalla o también a soporte@geocom.cl. Esta presentación después, bueno, si alguien la necesita, se la podemos compartir, pero también está el canal de YouTube, el canal de YouTube de Geocom, en donde también pueden acceder a este tipo de contenido y también mucho más. ¿Ya? Ok, muchas gracias.